Buen día, reciban todos un cordial saludo. La presente ponencia es sobre el estudio denominado Pautas de crianza en familias con niños y niñas neurodiversos, trastorno del espectro autista del Centro de Expertos Sinapsis de la ciudad de Cúcuta en medio de la pandemia del COVID-19, cuyas ponentes son la magíster y trabajadora social Laura Natalie Galvis Velandia y las estudiantes Silvia Fernanda Alzate Hurtado y quien les habla, Yajaira Ramírez Preciado. El presente estudio nace en el interés de abordar esta temática de pautas de crianza durante esta pandemia del COVID-19, virus que ocasionó múltiples cambios a nivel mundial, en el cual donde todos nos vimos afectados. Por ende, quisimos abordar una población específica como lo son los niños y niñas neurodiversos, especialmente aquellos que padecen el trastorno del espectro autista o bien TDA. Así pues, se procedió a la correspondiente revisión de antecedentes que estuvieran relacionados a cada una de las temáticas principales y ligados al trabajo social, ciencia desde la cual se aborda este estudio. También se basa en 6 teorías principales, como lo es, en primer lugar, la teoría de Baum-Ring, la cual nos aborda los estilos de crianza, partiendo en que la crianza es considerada como esa forma de educar y de orientar a los niños y niñas mediante la comunicación y el moldeamiento. Así pues, Baum-Ring nos plantea 3 tipos de crianza principales, como lo son el permisivo, el autoritario y el democrático. En segundo lugar, tenemos la teoría del apego de Bowlby. Esto considerando a esta relación estrecha que suele hacerse entre el bebé y la madre especialmente, o bien entre el cuidador con el que éste cuente en sus primeros años de vida. Ahora bien, para abordar la neurodiversidad y el TDA, que son principales en nuestra investigación, tenemos a la teoría de la mente, la cual nos plantea o nos afirma que hay una capacidad para comprender la existencia de diferentes estados mentales, como lo son las ideas, los sentimientos, los pensamientos, las creencias, entre otros. Y la teoría cognitivo-afectiva, la cual nos plantea la diferencia que hay en cuanto a comunicación y el desarrollo de las habilidades sociales en los niños autistas, donde nos dice que estas suelen tener su origen en este déficit afectivo cognitivo que se pudo presentar. Así pues, el desarrollo de la cognición socioemocional y el desarrollo de su conducta social, las cuales son las que principalmente caracterizan a estos niños neurodiversos con condición de trastorno espectro autista. Seguido a esto, como se desarrolla un trabajo con familias, tenemos el modelo circunplejo de Olson, el cual nos aborda ese funcionamiento familiar, nos habla de algunas de sus características y también la forma de evaluar el mismo. Por ello, en este nos plantean que hay 3 dimensiones principales, como lo son la cohesión, la flexibilidad o adaptabilidad y la comunicación. Aquí, Olson entiende principalmente a la familia como un todo integrado o bien como un sistema. Por ello, de la mano y dándole un abordaje desde el trabajo social, por último encontramos a la teoría ecológica de Bronfenbrenner, quien al igual que Olson nos habla de 4 sistemas principales en los cuales se desarrolla o se desenvuelve el ser humano a lo largo de su vida.
como lo son el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema, siendo esto cada uno de los ambientes en los que nos relacionamos. Así pues, para el desarrollo de esta investigación, cuyo objetivo principal fue identificar las pautas de crianza implementadas en familias con niños y niñas neurodiversos que presentan trastorno del espectro autista del Centro de Expertos Sinapsis en la ciudad de Cúcuta en medio de la pandemia del COVID-19. Partiendo en primer lugar por describir los saberes con los que cuenta la familia sobre las pautas de crianza en niños y niñas neurodiversos. En segundo lugar, reconocer las pautas de crianza implementadas antes y durante la pandemia del COVID en cada una de estas familias. Y en tercer lugar, buscó generar estrategias desde el trabajo social, partiendo desde los análisis obtenidos, que logren así fortalecer el desarrollo de las pautas de crianza en familias con niños y niñas neurodiversos que presentan trastorno del espectro autista. Así pues, la metodología implementada fue, en primer lugar, el enfoque cualitativo, partiendo de que esta nos plantea que se debe presentar la experiencia desde la perspectiva propia de los sujetos, es decir, rechazando cualquier pretensión racional que pueda tener el investigador o un tercero. Seguido a esto, y muy de la mano, se opta por un diseño fenomenológico, el cual le da relevancia especialmente al significado de esas experiencias vividas en las que estamos inmersos cada uno de los sujetos, trabajando así con la población de las familias que asisten a este Centro de Expertos Sinapsis, el cual es un centro de expertos en neurodesarrollo e inclusión educativa, donde también asisten niños y niñas con diferentes condiciones como lo son el síndrome de Down, déficit de atención, el trastorno espectro autista, entre otros. Estando estos niños en nuestra investigación con una muestra de 6 familias y los niños en edades de 4 a 10 años. Así pues, uno de los requisitos principales que se tuvieron en cuenta para la selección de esta muestra es que fueran familias que actualmente estuvieran asistiendo a este centro y que estuvieran dispuestas a participar y colaborar en esta investigación. Y ahora bien, la recolección de la información se dio mediante la aplicación de técnicas e instrumentos como lo son la entrevista semiestructurada, el análisis DOFA y el test del ADGAR familiar, los cuales nos permitieron obtener información de primera mano muy pertinente que aportaba al desarrollo del presente estudio, optando así por estas principales, ya que fueron las que quedaron más acordes para el desarrollo, en donde se identificaron con el análisis DOFA las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que presentaban cada una de estas familias durante la pandemia del COVID-19 y el desarrollo de las pautas de crianza o bien de la crianza de sus niños o niñas con el trastorno del espectro autista. Y así el ADGAR familiar, siendo un instrumento de la mano a lo que nos plantean las teorías como lo es el modelo circunplejo de Olson y la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que nos permite evaluar, analizar y conocer como esa dinámica o funcionamiento familiar que se presenta, donde también nos habla de 5 componentes principales que hay en cada una de ellas, como lo es
la adaptabilidad, la cooperación, el desarrollo, la afectividad y la capacidad resolutiva. Esta última siendo una de las primordiales durante este fenómeno de la pandemia del COVID-19. Así pues, se dio cabalidad y cumplimiento a cada una de las fases de investigación, como lo fue la fase preparatoria, la fase del trabajo de campo, dando paso a la fase analítica y a la fase informativa, que fue el informe final. Obteniendo pues como resultados, en primer lugar, que se identificaron que la familia contaba con unos presaberes sobre las pautas de crianza. Sin embargo, se vio la necesidad de fortalecer un poco más estos saberes, puesto que las familias identificaban o bien entendían cada uno de los conceptos sobre las pautas que nosotros le relacionábamos, más no se consideraban como tal pautas de crianza ni se conocían su denominación, siguiendo por ejemplo la teoría de Baurin, como lo mencioné anteriormente, que nos plantea 3 tipos principales, que es la autoritaria, la permisiva y la democrática, lo cual nos permitió identificar qué tipo de pauta de crianza implementaba cada una de estas familias, donde la mayoría era una crianza que se debatía entre la permisiva o bien autoritaria, ya que le daban un factor muy especial a la condición que presentaba su hijo, ya que al ser un niño o una niña con trastorno del espectro autista, requiere cierta atención o cuidado un poco mayor a bien a un niño neurotípico. También se evidenció que las pautas de crianza antes y durante la pandemia sufrieron un cambio o bien se vieron afectadas. No fue lo mismo esas pautas de crianza implementadas antes de que se presentara todo esto del coronavirus a las que empezaron a implementar a medida que la situación fue avanzando, a medida que se fue dando ese nuevo diario vivir en el que nos vimos todos envueltos, a medida que los padres empezaron a desarrollar ese teletrabajo, donde se vieron en la necesidad de cumplir todas sus obligaciones desde el hogar, especialmente el hecho de estas 2 actividades como lo eran su ámbito laboral y en cuanto a la crianza de sus hijos. Y por último, se logró plantear exitosamente y generar estrategias desde el trabajo social que permitieran fortalecer las pautas de crianza, dando a conocer cada uno de los elementos mencionados anteriormente y haciendo énfasis en la importancia de los roles, de los valores, de las normas que caracterizan cada una de estas. Concluyendo así que la pandemia del COVID-19 afectó la dinámica familiar, lo que llevó a plantear nuevas alternativas de solución en cada una de estas familias. Así como también, a pesar de esos cambios presentados, las familias lograron una mayor unión y cohesión familiar basadas en la comunicación y en el trabajo en conjunto a raíz del desarrollo de cada una de las actividades que debían realizar. Y por último, se concluye que fue una investigación y una temática acorde que llevó a reconocer los saberes sobre las pautas de crianza y al contribuir en su fortalecimiento, llevando así a ver la necesidad de practicarlo con muchas más poblaciones o bien con toda la población y con cada una de las familias. Aquí podemos ver algunas de las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias.